¿Qué más había? Buenos días. Don Pablo Escobar. Don Pablo Escobar. El perdón del enemigo. Cuando el sicario enviado a matarlo pidió perdón, y Escobar lo perdonó. La noche que cambió dos destinos. En la noche del 15 de marzo de 1989, Javier Muñoz, sicario de 22 años del cartel de Cali, saltó la cerca de la finca Nápoles con una misión clara: matar a Pablo Escobar. Le habían pagado 50 millones de pesos. Llevaba una Browning 9 milímetros con silenciador y 3 meses de entrenamiento intensivo. Conocía cada rincón de la finca por mapas y fotografías. Había practicado la ruta de escape 17 veces. Estaba listo para convertirse en el hombre que lograra lo imposible. Pero cuando los guardaespaldas lo capturaron en el jardín a las 2:37 am, sangrando después de recibir golpes brutales, todo el cartel esperaba lo mismo: que Pablo lo torturara durante horas y luego lo ejecutara lentamente como advertencia. En cambio, Pablo bajó en bata de baño azul, miró al sicario sangrando y dijo algo que dejó a todos atónitos: levántenlo con cuidado, llévenlo a la cocina. Este muchacho tiene que estar hambriento después de tanto tiempo esperando para matarme. Durante los siguientes 40 minutos, le sirvió sancocho casero caliente, le curó personalmente las heridas, le dio 5 millones de pesos en efectivo y le dijo: vete, empieza otra vida. Yo te perdono. Javier salió de esa finca a las 3:47 am más confundido y más transformado de lo que jamás imaginó. Y 4 años después, ese perdón cobraría un precio que nadie pudo haber imaginado. Sin 989, el sicario sin opciones. Javier Muñoz acababa de cumplir 22 años el día que aceptó el contrato para asesinar a Pablo Escobar. No tenía nada que perder. Su padre había sido asesinado 3 años atrás en un enfrentamiento entre sicarios. Una bala perdida. Ni siquiera estaba involucrado en el narcotráfico, solo un taxista que pasaba por el lugar equivocado. Su madre se había suicidado 6 meses después, incapaz de soportar la pobreza y la depresión. Se ahorcó en el baño y fue Javier quien encontró su cuerpo colgando a las 7 de la mañana. Y su hermana menor, Ana, de apenas 15 años, había terminado trabajando en un bar nocturno que todos sabían era fachada para prostitución. Cuando Javier finalmente la encontró sirviendo tragos a hombres de 50 años que la miraban con ojos llenos de lujuria, ella le dijo con lágrimas: ¿es esto o morimos de hambre, Javier? Tú sabes que es verdad. Javier había entrado al mundo de los sicarios a los 17 años, no por vocación criminal sino por pura necesidad. Porque en Cali en 1984 un muchacho sin educación tenía exactamente 3 opciones: morirse de hambre trabajando por salarios miserables, robar en las calles arriesgándose a ser asesinado, o matar por dinero trabajando para los carteles. Javier, después de pasar 6 meses trabajando en una fábrica textil ganando 45,000 pesos mensuales mientras veía a su madre consumirse por desnutrición, eligió la tercera opción porque al menos pagaba lo suficiente para mantener viva a su familia. Durante 5 años trabajó como sicario de bajo nivel para el cartel de Cali. Pequeños trabajos al principio: intimidar comerciantes, cobrar deudas, golpear traidores. Luego trabajos más serios: ejecutar soplones, eliminar competidores, quemar negocios. Para febrero de 1989, Javier tenía 11 muertes confirmadas. 11 seres humanos que habían dejado de respirar porque él había apretado un gatillo. 11 familias destrozadas. 11 funerales donde madres lloraban y niños preguntaban: ¿por qué mataron a mi papá? Pero Javier no podía permitirse pensar en las consecuencias morales, porque pensar lo habría vuelto loco o lo habría empujado al suicidio como su madre, así que se convenció de que era simplemente trabajo como cualquier otro, como ser carnicero o pescador, solo que su producto era la muerte. En febrero de 1989, los jefes del cartel de Cali lo llamaron para una reunión especial. Javier llegó nervioso porque las reuniones especiales significaban ascenso o ejecución. Se sentó frente a don Gilberto Rodríguez, uno de los líderes del cartel, un hombre de 49 años con voz suave que daba más miedo que cualquier grito. Javier, tenemos un trabajo muy grande para ti, el trabajo más grande de tu carrera, el trabajo que te convertirá en leyenda si lo logras. Javier tragó saliva. ¿Quién es el objetivo? Pablo Escobar, el patrón del cartel de Medellín, nuestro enemigo máximo. Tu objetivo es infiltrarte en su finca Nápoles y eliminarlo. El silencio fue absoluto. Matar a Pablo Escobar no era un trabajo grande, era suicidio. Cientos habían intentado asesinarlo usando todos los métodos: emboscadas, explosivos, francotiradores, veneno, y todos estaban muertos. Don Gilberto, con respeto, eso es imposible, lo sé. Por eso pagamos 50 millones, 25 ahora en efectivo, 25 cuando Pablo esté muerto. 50 millones, más dinero del que Javier había visto en su vida. Con 25 millones podría sacar a Ana de ese bar. Con 50 podría comprar una casa, establecer un negocio, retirarse antes de los 25, vivir como ciudadano normal. ¿Cómo se supone que lo hago? La seguridad es impenetrable. Tenemos información privilegiada. Pablo estará en Nápoles este viernes 15 de marzo, solo con guardias habituales. Es tu única oportunidad. Y si fallas, probablemente mueres torturado por los hombres de Escobar. Pero si logras matarlo, te conviertes en
leyenda, el hombre que logró lo imposible. Javier no quería ser leyenda, solo quería dinero para salvar a su hermana. Aceptó porque no veía otra salida. Durante 3 semanas se preparó meticulosamente, estudió mapas hasta memorizarlos, practicó tiro hasta hacer 3 disparos en un círculo de 5 centímetros a 30 metros, se entrenó hasta poder correr 10 kilómetros sin cansarse, aprendió técnicas de infiltración de un exmilitar, estudió fotos de Pablo hasta reconocerlo en cualquier condición. El 15 de marzo de 1989, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Javier se consideraba preparado. Estaba equivocado, pero eso lo descubriría pronto: la infiltración. Javier llegó a las afueras de Nápoles a las 11 p.m. en una motocicleta Honda vieja sin placas. La dejó escondida entre arbustos 1 kilómetro antes del perímetro. La noche era perfecta, sin luna, nubes gruesas, amenaza de lluvia, oscuridad absoluta. Vestía completamente de negro, pantalones tácticos, camisa que no hacía ruido, chaqueta ligera, guantes de cuero, botas militares con suelas especiales, su cara pintada con carbón negro. Llevaba su Browning 9 milímetros con silenciador en la cintura, cuchillo de 12 pulgadas en el muslo, radio interceptor para comunicaciones de seguridad. Esperó hasta las 2 a.m. cuando los guardias cambiaban turno. 4 minutos de vulnerabilidad máxima era suficiente. A las 2 a.m. exactamente, corrió agachado hacia la cerca de 3 metros, saltó, trepó con movimientos fluidos practicados cientos de veces, cruzó la cerca, aterrizó en cuclillas con impacto mínimo, esperó 30 segundos escuchando solo grillos y viento. Bien, corrió agachado entre árboles ornamentales, el pasto húmedo bajo sus botas, olor a tierra mojada. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Llegó al jardín trasero. La casa se alzaba, 2 pisos, balcones, ventanas enormes, la mayoría de luces apagadas excepto una en el segundo piso. El dormitorio de Pablo según los planos. Sacó su pistola, la revisó por 10ª vez, cargador lleno, silenciador ajustado, seguro quitado, todo perfecto, solo respira, es como cualquier otro trabajo. Entras. Caminó hacia la puerta trasera de la cocina. Según información, esa puerta siempre quedaba sin cerrojo porque los cocineros salían a fumar. Giró la manija lentamente, se abrió, entró a la cocina oscura, olía a comida del día anterior mezclado con limpiadores. Sus ojos se ajustaron, pudo ver refrigerador, estufa, mesón, estantes, todo normal. Cruzó hacia las escaleras, comenzó a subir, cada escalón crujía suavemente, se detenía cada 3 escalones para escuchar, nada, solo silencio. Llegó al segundo piso, pasillo largo con 4 puertas, la del fondo a la izquierda era el dormitorio principal. Caminó hacia ella, llegó a la puerta, puso mano en la manija, respiró hondo, ahora o nunca, giró, empujó, entró con pistola levantada, vacía, cama hecha, nadie ahí. Mierda, la información estaba mal. Pablo no estaba en la finca, o estaba en otra habitación, o las luces del pasillo se encendieron detrás de él con brillo cegador. ¿Buscando a alguien, muchacho?, preguntó voz tranquila. Javier se volteó con pistola levantada, 5 guardaespaldas armados apuntándole, y detrás de ellos, vestido en bata azul y pantuflas, estaba Pablo Escobar sonriendo levemente. Baja el arma lentamente, muchacho, estás rodeado por profesionales que no dudarán en matarte. Javier consideró disparar, tal vez podría matar a Pablo antes de morir, al menos completaría la misión, pero pensó en Ana. Si moría ella no recibiría nada, seguiría en ese bar el resto de su vida. Bajó el arma, inteligente, ahora tírala al piso. Obedeció, un guardia la recogió. ¿Quién te envió? Cali, ¿cuánto te pagaron? 50 millones. Pablo silbó, buen precio. ¿Qué edad tienes? 22, tan joven. ¿Cuántas personas has matado? 11, principiante todavía. Pablo hizo señal, llévenlo a la cocina. Javier sabía lo que venía, tortura y muerte, pero no lo llevaron al sótano, lo llevaron a la cocina. La comida, guardias tiraron a Javier en silla de madera, le amarraron las manos, uno le dio puñetazo en el estómago. Basta. Pablo cortó el aire. Ya dije basta. Pablo entró encendiendo luces, abrió el refrigerador y sacó una olla grande. ¿Tienes hambre, muchacho? Javier lo miró confundido. ¿Qué? Que si tienes hambre, has estado esperando horas para matarme. Debes estar hambriento. No entiendo. Es pregunta simple. Pablo puso la olla en la estufa. Olor a sancocho llenó la cocina. ¿Tienes hambre o no? Sí, bien. Odio desperdiciar comida. Durante 10 minutos, Pablo calentó sancocho mientras el sicario observaba amarrado. Era la escena más absurda que Javier había vivido. Pablo sirvió en plato hondo, lo puso frente a Javier. Come, estoy amarrado. Ah, cierto. Javier comió. El sancocho estaba delicioso. Pollo suave, yuca papa, comida que le recordó a su madre. Pablo se sentó frente con café. Lo observaba con curiosidad. ¿Por qué lo haces? ¿Hacer qué? Matar por dinero. A los 22 años. Nadie le había preguntado eso nunca. Necesidad. Papá muerto. Mamá suicidada. Hermana en un bar. Necesito sacarla. Y matar es la única forma. Es la única que conozco. Dejé escuela a los 14. No tengo oficio. ¿Qué más puedo hacer? Pablo tomó café. Silencio. Afuera comenzó a llover. ¿Sabes cuántas personas he matado? No, yo tampoco. Perdí la cuenta. Cientos, tal vez miles. ¿Sabes qué aprendí? ¿Qué? Que matar es fácil. Cualquier cobarde puede matar. Pero perdonar, eso requiere valor real. Pablo se levantó y caminó a la ventana. Miró la lluvia. Las luces reflejaban creando sombras. He matado a muchos sicarios que vinieron a matarme. Algunos los torturé, otros los maté rápido. Pero nunca perdoné a ninguno. ¿Sabes por qué?
qué? No, porque el perdón es debilidad en este negocio. Se volteó, ojos fijos en Javier, pero estoy cansado, cansado de ser monstruo. Esta noche voy a hacer algo diferente. Te voy a perdonar. ¿Qué? Te dejo ir, libre, sin tortura, sin muerte. ¿Por qué? Porque quiero probar que el perdón es más poderoso que la venganza, y porque veo en ti lo que yo fui hace 20 años, un muchacho sin opciones. Quiero darte la oportunidad que nadie me dio. Pablo sacó sobre del bolsillo, lo puso en la mesa. Aquí hay 5 millones. No es lo que Cali prometió, pero es suficiente. Saca a tu hermana, compra en casa, aprende oficio, vive diferente. ¿Es trampa? No, es oportunidad, la única que te daré. Pablo puso mano en el hombro de Javier. Gesto paternal. Esta noche pudiste ser mi asesino, pero vas a ser mi prueba de que la gente puede cambiar. ¿Entiendes? Creo que sí. Bien, ahora vete. Y Javier, sí, si vuelves a trabajar para Cali, si vuelves a intentar matarme, no habrá segunda oportunidad. Claro, perfecto, vete antes de que me arrepienta. Guardias escoltaron a Javier a un carro, lo vendaron, condujeron 20 minutos, lo dejaron en carretera desierta con el sobre. Javier se quitó la venda, abrió el sobre, 5 millones en billetes, y nota, no desperdicies esta segunda vida. Se quedó bajo la lluvia 10 minutos transformado. El hombre que entró a esa finca había muerto, uno nuevo acababa de nacer. 1989-1992, la transformación. Con los 5 millones Javier sacó a Ana del bar, compraron casa pequeña en Cali, 2 cuartos, cocina, baño, era de ellos. Javier consiguió trabajo en fábrica textil, ganaba 80,000 mensuales, miseria comparado con antes, pero era honesto. Ana estudió enfermería, Javier trabajaba doble turno para pagar estudios. Durante 3 años vivieron tranquilos. Javier no volvió a tocar arma. Cuando excompañeros lo buscaban, cambiaba número, pero no podía sacarse a Pablo de la cabeza. ¿Por qué lo había perdonado? Comenzó a seguir noticias sobre Pablo, la guerra, los atentados, las persecuciones, y algo extraño pasó. Comenzó a sentir preocupación. Le debo mi vida, se decía. En 1992, cuando los Pepes comenzaron a matar asociados de Pablo, Javier tomó decisión. Iba a proteger a la familia de Pablo. Comenzó a vigilar discretamente. Se enteró dónde vivían los hijos, qué rutas tomaban, y esperó. Ese día llegó el 28 de noviembre de 1993. 28 de noviembre, el rescate. Juan Pablo y Manuela salían del colegio a las 3 p.m. cuando Javier notó algo. 2 carros sin placas, hombres mirando con atención, emboscada. Todo pasó rápido. Primer disparo mató a guardaespaldas, segundo hirió al otro. Niños gritaron. Javier sacó pistola, disparó 3 veces. Los atacantes cayeron. Corran, gritó mientras se ponía entre ellos y atacantes. Juan Pablo 16 jaló a Manuela de 8 hacia callejón. Javier los cubrió disparando. Atacantes dispararon. Bala rozó hombro de Javier. Otra impactó pared junto a su cabeza, pero no paró. Seguía disparando, moviéndose, protegiendo. Sirenas. Policía venía. Atacantes huyeron. Javier corrió al callejón. ¿Están bien? Juan Pablo asentía temblando. Manuela lloraba. ¿Quién eres? Alguien que le debe a su padre. ¿Cómo te llamas? Javier Muñoz. ¿Por qué nos salvaste? Porque su padre me salvó hace 4 años. Cuando pudo matarme, me perdonó. Eso cambió mi vida. Hoy pagué esa deuda. Juan Pablo miró a este extraño. Gracias. No me agradezcas. Agradece a tu papá. Él inició esto cuando eligió perdonar. Javier desapareció antes de que policía llegara. Pablo vio noticias desde su escondite. Llamó a Juan Pablo. ¿Estás bien? Sí, papá. Un hombre nos salvó. Dijo que tú lo salvaste. Se llamaba Javier Muñoz. Pablo se quedó en silencio. Luego sonrió. Javier Muñoz, el sicario de Cali. La prueba de que yo tenía razón. El perdón es más poderoso que la venganza. Tengo que encontrarlo. El último encuentro. Pablo encontró a Javier en 2 días. Una noche, Javier llegó a casa y encontró a Pablo sentado en su sala. Hola, Javier, necesitamos hablar. ¿Cómo entraste? Tengo métodos. Siéntate. Vine a agradecer. Salvaste a mis hijos. Te debía una. No me debías nada. Te di oportunidad sin esperar nada. Pero la pagaste. ¿Por qué? Porque esa noche me mostraste misericordia real. Y eso me cambió. El hombre que entró a matarte murió. Nació otro. Pablo asintió. ¿Sabes lo irónico? Te perdoné para probar un punto. Nunca esperé que regresara multiplicado. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Javier, quiero que trabajes conmigo, como guardaespaldas de mis hijos. Dejé esa vida. Tengo trabajo honesto. Lo sé. Pero la guerra se pone peor. Los Pepes matan a todos. Mis hijos están en peligro. Necesito a alguien que los proteja por convicción, no por dinero. Tú probaste que eres ese alguien. Javier pensó en Juan Pablo y Manuela temblando en ese callejón. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que yo muera. Y será pronto. Semanas. Después serás libre con dinero. Está bien, pero mi hermana no debe saber nada. De acuerdo. Se dieron la mano. 2 de diciembre. La despedida. Pablo llamó a Javier. Necesito que saques a mis hijos del país. Hoy. Van a venir por mí. Y cuando me maten vendrán por ellos. ¿A dónde? Embajada de Alemania. Ya está arreglado. Tú los entregas y te vas. ¿Y tú? Pablo sonrió con tristeza. Yo voy a pelear hasta que ya no pueda. Y voy a morir. Pablo, no. Escúchame. Tú me diste prueba de que hice algo bien.
Esa noche que te perdoné, aposté a que la misericordia era más fuerte. Tenía razón, porque hoy mis hijos están vivos por esa apuesta. Pablo puso manos en hombros de Javier. No importa cuántos maté. Esa noche en mi cocina hice algo bueno, y ese bien se multiplicó hasta salvar a mis hijos. Eso es todo lo que importa. Gracias, Pablo. No, gracias a ti, por probar que hay humanidad en este mundo. Se abrazaron. Ahora vete. Y Javier, si alguien te pregunta por mí, cuéntales esta historia, que Pablo Escobar decidió perdonar, y que ese perdón salvó más vidas de las que quitó. Javier llevó a los niños a la embajada. Se despidió. ¿Volveremos a verte?, preguntó Manuela llorando. No lo sé, pero recuerda, tu papá te amó más que a su vida. A las 3:05 p.m., Pablo murió en un tejado. Javier lo vio en noticias. Lloró en silencio. El hombre que lo perdonó estaba muerto, y el mundo celebraba. Pero Javier sabía algo que el mundo no, que ese hombre había hecho algo hermoso. Había probado que el perdón transforma enemigos en protectores. Epílogo 2010-2023. 17 años después, Javier recibió carta. Foto de Manuela, 25, graduándose en Argentina. Y nota: Javier, nunca olvidé lo que hiciste. Durante 17 años he vivido con vergüenza de su apellido, pero tu historia me enseñó que incluso personas oscuras pueden hacer actos de luz. Mi papá te perdonó, tú nos salvaste. Ese ciclo de misericordia es su verdadero legado. Gracias, Manuela. Javier guardó esa carta junto al sobre de 1980. No desperdicies esta segunda vida. En 2020 un documentalista le pidió contar su historia. ¿De verdad Pablo te perdonó? Sí, me dio sancocho, dinero y me dejó ir. ¿Por qué? Porque estaba cansado de ser monstruo. Quería probar que podía ser misericordioso, y yo fui su experimento. Funcionó completamente. Esa noche cambió 2 vidas. La mía de sicario a protector, y la suya, porque probó que el bien regresa multiplicado. Yo salvé a sus hijos porque él me salvó. Esa es la ecuación del perdón. Javier murió en 2023 a los 56 años. En su funeral Manuela envió flores con nota: descansa en paz, Javier. Tu vida fue el argumento más poderoso a favor del perdón. Gracias por probar que mi papá tenía razón, que la misericordia es más fuerte que la muerte. La historia nos enseña que la venganza multiplica dolor, pero el perdón multiplica vida, que enemigos pueden convertirse en protectores, y que a veces la decisión más poderosa no es matar a tu enemigo, sino perdonarlo. Fin. La pregunta para ti: ¿habrías perdonado al sicario enviado a matarte? ¿Habrías arriesgado tu vida por los hijos de quien intentaste matar? Esta historia nos enseña que el perdón no es debilidad sino fuerza, que la misericordia transforma enemigos en aliados, y que el bien que haces regresa multiplicado.